Sí, buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del Campus Juste del curso de verano del Tratado de Roma al Tratado de Maastricht y los avances pendientes en el proceso de integración europea. Pasamos ya al tercer bloque de este curso de verano que hemos titulado Maastricht, el gran salto hacia la unión política y ciudadana. Y contamos con dos ponentes de excepción dentro de este bloque. El primero de ellos, la doctora Susana del Río Villar, doctora en Ciencias Políticas, miembro del Comité de Expertos de la Unión Europea en Ciudadanía y Gobernanza, directora del proyecto Upgrading Europe, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora cum laude en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco y ha publicado diversos libros y artículos, y bueno, cabe destacar entre sus publicaciones Europa, el Estado de la Unión, la publicación Ciudadanía Activa en Europa, Proceso Participativo y Nuevos Espacios para la Comunicación. Y cabe citar una última publicación de la que yo me siento especialmente orgulloso porque trabajamos mucho para que saliera adelante, Europe Process and Process, publicada con la prestigiosa editorial Peter Land. Es decir, además, que bueno, pues, Susana, los que la conocen saben que es una entusiasta europea que transmite además ese entusiasmo a los demás. Lleva muchísimos años trabajando en el campo de la Unión Europea, especialmente en los procesos de participación ciudadana y lo que es el estudio y el seguimiento de la ciudadanía europea. Es además una gran amiga de la Fundación, ha participado con nosotros en diversos encuentros y, bueno, pues en este caso nos va a hablar sobre democracia representativa y ciudadanos en el proceso de integración europea. Susana, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, muchas gracias por estar aquí con nosotros y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer, como siempre, muchísimo a la Fundación Academia Europea de Juste esta invitación. Quiero agradecer a los directores del curso, Juan Carlos Moreno, a José Ángel Camisón y, por supuesto, a Miguel Ángel Martín Ramos, porque bueno, hemos forjado una amistad de muchos años y ha sido una amistad forjada pues, desde el trabajo europeo y, desde luego, lo digo siempre, el libro Europe Project and Process, Citizens, Democracy, Participation, nunca habría sido posible sin el apoyo constante y la ayuda constante, el trabajo con Miguel. Quiero decir que, bueno, que para mí venir aquí es siempre un premio. Me encanta, o sea, me emociono al llegar porque realmente estar en este enclave, estar en este lugar impresionante, lleno de historia, pues es siempre, además de un honor, tiene una carga emotiva muy importante. He hablado, pues, como muchos de los ponentes, en muchos lugares bonitos, pero ayer precisamente en la cena lo comentábamos, realmente venir al Real Monasterio de Juste y estar acompañado siempre por el equipo de la Fundación Academia Europea de Juste, pues es un premio, como he dicho hace un momento. Y bueno, he escrito muchas veces sobre el Premio Europeo Carlos V, he escrito sobre la sensación, sobre el sentimiento que me produce venir aquí, a Juste, volver a Juste, lo titulé en una ocasión, y en esa ocasión pues lo que quería transmitir es que pues, llegar aquí, aparte de todo el trabajo europeo y todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, su integración, el fortalecimiento del sentimiento común europeo, etcétera, es realmente algo diferente, ¿no? Algo que no se encuentra todos los días. Escribía, por ejemplo, que cuando das estos pasos de entrada al monasterio, pues yo por lo menos me sitúo un poco en lo que debía ser la entrada de Carlos V, de Carlos I de España y V de Alemania, aquí en el monasterio, la historia que lo impregnaba todo. Y bueno, podemos ver muchas cosas, nos pueden explicar y muy bien
qué es el monasterio, sus dependencias, etcétera, pero realmente luego a mí me importa muchísimo lo que intuyes, ¿no? Lo que sabes sin llegar a verlo, lo que sabes. A mí me gusta incluso ver, y os lo digo porque esto me decía ahora Alejandro Barredo, al que agradezco toda la realización audiovisual de este curso y de todos los cursos, que es histórica. O sea, le he enseñado una foto que hice ayer del estanque vacío. Yo nunca lo había visto vacío, pensaba que era menos profundo, y es un estanque pues lleno de historia. Que lo estéis viendo vacío tiene algo muy especial, o sea, no es algo normal y probablemente no lo volveremos a ver. Entonces, yo creo que esas cosas hay que cogerlas, hay que entusiasmarse con ellas y, como decía antes, hay que intuir y hay que ver y hay que saber apreciar todo lo que tenemos delante. He agradecido que ha llegado ahora, por supuesto, a los directores de los cursos, que ha llegado ahora José Ángel Camisón, y luego, bueno, por supuesto, decir a mi compañero de bloque, Alejandro Cercas, del que aprendo muchísimo, al que he seguido durante mis trabajos, durante mi tesis doctoral, todo el recorrido que tiene, tanto como profesor como eurodiputado, y todo lo importante que ha hecho por la Unión Europea. He titulado la conferencia Democracia representativa y ciudadanos en el proceso de integración europea. Y cuando elijo un título, supongo que a todos nos pasa lo mismo, lo elijo, Miguel lo sabe, porque claro, empiezo, Miguel, mejor esta palabra no, porque no sé qué. Lo elijo a conciencia, me importan muchísimo los títulos, me importa muchísimo cada palabra y cada concepto, lo que transmite desde el primer momento. Entonces, bueno, mi especialización es la participación de la sociedad civil en la Unión Europea, pero si yo veo, como sucede ahora, que la democracia representativa está en un momento, en una etapa de colapso, en una etapa de descrédito, en una etapa en la que realmente necesita que los ciudadanos vuelvan a creer en Europa, volvamos a confiar en la política, volvamos a ver el trabajo bien hecho, que lo hay, de muchos políticos, tanto en el Parlamento Europeo como en el día a día, como en nuestros parlamentos nacionales, en nuestros parlamentos autonómicos, etcétera, pues entonces a mí me parecía muy oportuno y muy importante, desde mi responsabilidad como estudiosa de la Unión Europea y como persona que realmente quiere a la Unión Europea y a su proyecto y a su proceso, me parecía muy importante destacar democracia representativa. Siempre digo, además, que la democracia representativa en la Unión Europea se complementa con la democracia participativa e insisto en ese orden, ¿no?, en esos parámetros, porque, en mi opinión, nunca puede haber una democracia de calidad y más una democracia supranacional. Hemos trascendido el término transnacional, estamos ya con un término supranacional. ¿Por qué? Porque supra significa mucho más que transnacional, ¿no? Entonces, a mí me parece siempre importante decir que sin una democracia representativa de calidad no vamos a tener nunca una democracia participativa de calidad. La participación por la participación no vale, y tal y como estableció el proyecto de Constitución Europea en su título sexto, Democracia representativa, artículo sexto, y artículo 46 y democracia participativa, artículo 47, por cierto, con el párrafo dedicado a la iniciativa legislativa ciudadana europea, que se llamó así en el proyecto de Constitución Europea, ahora Iniciativa Ciudadana Europea en el Tratado de Lisboa. Sin esa complementariedad, y vuelvo a decir en ese orden, realmente el mensaje que transmitimos las personas que nos dedicamos a estudiar el proyecto y el proceso europeo, pues en mi opinión no sería un mensaje responsable. ¿Dónde está el ciudadano? ¿Dónde están los ciudadanos en el proceso de integración europea? Voy a repetir muchas veces durante mi intervención las palabras proyecto y proceso. Así se titula el título, así se titula el libro con la Fundación Academia Europea de Juste y la editorial Peter Lang. ¿Y por qué? Pues porque Europa
es proyecto y proceso permanentemente, y eso lo tenemos que ver como una cualidad, lo tenemos que ver como algo inherente a su ser, como está en su esencia, es algo que realmente hace que la Unión Europea sea única por ser una entidad, un sistema político supranacional con 28 Estados miembros o 27 dentro de poco, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una capacidad enorme de poder renovarse, de poder rehacerse, siempre, por supuesto, guardando, cuidando, protegiendo sus pilares fundamentales, guardando, cuidando, protegiendo lo que es la Unión Europea y sobre qué bases, sobre qué valores está anclada, sobre qué pilares fuertes la Unión Europea se sustenta. La Unión Europea es proyecto y proceso. Vuelvo a deciros que lo veo como una cualidad, lo he visto siempre así. Me preguntan a veces que cuándo termina el proyecto europeo, y es que el proyecto europeo nunca termina, es que el proyecto europeo es eso, es un proyecto que hay que mejorar, en el que todos tenemos que trabajar y en el que todos tenemos una responsabilidad compartida. Lo repetiré más tarde, pero todos tenemos una responsabilidad. Hace bastantes años los ciudadanos en general y los jóvenes se quejaban de que no había información suficiente sobre la Unión Europea para llegar a nuestros eurodiputados, para llegar a los documentos importantes de la Unión Europea. Bueno, pues es que ahora la hay. Tenemos unas webs impresionantes, tanto la del Parlamento Europeo como la de la Comisión Europea, de entidades como la Fundación Academia Europea y Juste, de think tanks por toda Europa, y entonces no podemos ya decir que no tenemos información, porque no solo es que no tengamos información, es que tenemos la posibilidad, la capacidad de conectar con los eurodiputados. ¿Qué voy a tratar en esta ponencia? Voy a tratar los pasos en donde está el ciudadano, que es decir, está siempre, pero los hitos, los momentos importantes en los que está el ciudadano en la Unión Europea y en su proceso desde el Tratado de Maastricht hasta hoy, hasta el Consejo Europeo de la semana pasada, de los días 21 y 22 de junio, jueves y viernes en Bruselas de la pasada semana. Voy a tratar de transmitir por qué está ahí el ciudadano y, en mi opinión, cómo cambia cualitativamente el concepto de ciudadanía europea, dándole más grado, dándole más valor, y, por supuesto, voy a atender todos esos asuntos que tienen que ver con conexión con los ciudadanos. Un ciudadano nunca va a participar en la Unión Europea si realmente no hay una buena comunicación sobre Europa, porque, en mi opinión, la comunicación es un recurso legitimador europeo de primer orden. La comunicación es un recurso que hace posible que nos sintamos que pertenecemos a un proyecto, en este caso al proyecto de integración europea. Qué importante la integración y qué importante siempre ese camino de ida y vuelta entre el ciudadano, entre los ciudadanos, entre la ciudadanía europea y sus instituciones. El ciudadano, el momento en el que participa, digamos, de una forma más visible, ¿no?, más poderosa, es el momento en el que hay elecciones al Parlamento Europeo. Ahora tenemos a la vista las elecciones al Parlamento Europeo 2019. En mi opinión, el otro día me preguntaban en una entrevista que cómo van a ser esas elecciones al Parlamento Europeo 2019. Pues, en mi opinión, van a ser unas elecciones las más políticas y las más sociales al mismo tiempo. Y esto no es una paradoja, no es una contraposición. ¿Por qué? Las más políticas, por todos los retos, los hemos estado viendo estos días en las distintas ponencias, por cierto, excelentes, de mis compañeros ponentes. Las más políticas por todos los retos y por toda la interrogación tan interesante. Estamos viviendo tiempos muy interesantes para la política y para su análisis desde todas las vertientes, por los retos a los que nos enfrentamos, por ese debate existencial de hacia dónde va Europa. A mí no considero que sea un debate existencial en cuanto a qué es la Unión Europea, qué representa, qué nos dice, qué es para nosotros, sino pienso que es un debate más hacia hacer más política, gran política europea.
Por eso, vuelvo a repetiros, he destacado el concepto democracia representativa en el título de esta ponencia. Tratado de Maastricht. En el Tratado de Maastricht, todos sabéis que, bueno, por primera vez se establece el concepto y lo que es y lo que significa la ciudadanía europea. Por cierto, fue una propuesta de Felipe González en el Consejo Europeo y ahí está. Y bueno, yo siempre digo que estamos en la Unión Europea, tenemos una ciudadanía múltiple y múltiples ciudadanías permanentemente, se conjugan permanentemente y eso es lo que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo en el trayecto de los tratados. Estamos celebrando el 60 cumpleaños, el 60 aniversario de los tratados de Roma, del Tratado de Roma. Como muy bien decía ayer la consejera política de la Embajada de Italia, se ha celebrado de una forma solemne, así lo merece, en Roma el día 25 de marzo y estamos celebrando un cumpleaños y estamos también en una etapa de inflexión muy importante para la Unión Europea en la que entre todos, pero vuelvo a repetir, la guía, el timón de los políticos, tenemos que saber qué Europa queremos para el futuro, cuál es la Unión Europea, como decía ayer el título de Ramón Jáuregui, del siglo XXI, y cuál es la Europa que queremos construir entre todos, con la Europa y salvaguardando lo que realmente vale. Eso lo repito muchas veces, los valores, los anclajes, nuestra democracia supranacional, nuestro Parlamento Europeo con más poderes, porque, como sabéis, el Tratado de Lisboa otorga más poder al Parlamento Europeo. Escribí un artículo hace tiempo que lo titulé «Si el Parlamento Europeo tiene más poder, también tenemos más poder los ciudadanos», porque, claro, somos 500 millones de ciudadanos y si nuestro Parlamento supranacional europeo se ve reforzado en sus poderes con un poder legislativo y nosotros estamos representados en el Parlamento Europeo, pues tenemos más poder. Por eso es muy importante, enlazando con lo que estaba comenzando a decir antes, que votemos en las elecciones al Parlamento Europeo. Importan las elecciones al Parlamento Europeo, definen cuáles van a ser las políticas europeas en temas que nos influyen, que están ahí en nuestro día a día y en el día a día de nuestros hijos, cada día desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar, política medioambiental, consumidores, temas como ha presentado de manera brillante Ignacio Ubaldo González Vega, en temas que es que nos importan muchísimo, que es que están ahí. Entonces, ¿cómo no vamos a ir a votar? Si es que tenemos que ir a votar, porque luego no nos podemos quejar, porque en los siguientes 5 años el color de los grupos parlamentarios que nos representen va a estar definido y su legislación y lo que nos, vuelvo a decir, lo que nos influye en el día a día en esa política y en esos representantes a los que nosotros hayamos alzado a representarnos en el Parlamento Europeo con cada uno de nuestros votos. ¿Qué dice el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? ¿Qué dice el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea? ¿Cómo recoge el Tratado de Maastricht 1992 la ciudadanía europea por primera vez? La recoge y lo leo de forma literal de esta manera. Es ciudadano de la Unión Europea toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión, por tanto, se une a la ciudadanía nacional sin sustituirla. Qué importante. ¿Cuántos derechos, cuántos deberes como ciudadano? Pero qué importante. Qué logro tener esa doble nacionalidad, tener la ciudadanía europea con todo el conjunto de ciudadanos de la Unión Europea y tener al mismo tiempo la ciudadanía de cada uno de nuestro Estado
de nuestro Estado miembro. Aquí vuelve a haber complementariedad, no se sustituyen, se complementan permanentemente. Tenemos las dos, tenemos esa suerte y todo lo que va derivado de esa ciudadanía que nos permite, junto con otros logros de la Unión Europea, viajar libremente, como decía ayer Araceli Mangas, viajar libremente de unos estados a otros, tener una moneda común europea que es el euro. Tratado de Maastricht, y después del Tratado de Maastricht empezamos a trabajar. En la Unión Europea nunca se deja de trabajar, es lo que decíamos ayer aquí también en la Fundación Academia Europea de Juste. Como ahora el Premio Europeo Carlos V es anual, pues entonces ya cuando acaban de dar el Premio Europeo Carlos V el día 9 de mayo a Marcelino Oreja, pues ya tienen que empezar a pensar en el próximo Premio Europeo Carlos V, porque claro, todo lo que organizan, todo lo que desarrollan, la cantidad de personas que vienen aquí, el rey y todos los ministros, toda la representación que hay aquí requiere de muchísima organización, de muchísima logística y también, por supuesto, de muchísimo entusiasmo que siempre tiene que estar ahí. Empezamos a trabajar en el Tratado de Ámsterdam. El Tratado de Ámsterdam 1997, CIG 96, por primera vez el ciudadano tiene la oportunidad, a través de representantes de organizaciones no gubernamentales, de, durante 5 minutos, realizar una serie de sus propuestas en unas audiciones públicas en el Parlamento Europeo. Repito esto, ¿por qué? Porque ahí está el ciudadano, ahí estamos todos, pero sin olvidar nunca que es que el ciudadano está siempre ahí, porque es que tenemos unos representantes y porque la Unión Europea, el corazón de la Unión Europea, son sus ciudadanos y representar a sus ciudadanos y que esas instituciones europeas tan importantes sean de verdad referentes y referencia para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Tratado de Ámsterdam, CIG 96, audiciones públicas en el Parlamento Europeo, cientos de contribuciones desde diferentes sectores y algo muy importante, desde distintos ámbitos, pobreza, justicia, medio ambiente, consumidores, género. Desde todos los sectores que os podéis imaginar hubo propuestas. Esas propuestas las expusieron, pero empezó a suceder algo muy importante y que a mí me ha encantado siempre estudiar, cómo las diferentes organizaciones representantes y representantes de la sociedad civil comienzan a unirse en diferentes plataformas para poder pedir con unión y con propuestas muy serias cómo pueden participar, cómo pueden poner su voz en el método de toma de decisión de la Unión Europea. El Tratado de Ámsterdam es el tratado que establece que la Unión Europea buscará el pleno empleo. Es el tratado en el que aparece por primera vez recogido, las organizaciones medioambientales siempre son muy fuertes, muy potentes, el concepto de desarrollo sostenible. La sostenibilidad es un término tan rico en sí mismo que lo podemos luego ampliar, lo podemos desglosar en un montón de políticas. Por ejemplo, yo insisto muchas veces en que la sostenibilidad institucional siempre tiene que venir derivada del trabajo bien hecho por parte de las instituciones europeas y de una conexión seria y bien establecida con los ciudadanos. Saltamos desde el Tratado de Ámsterdam al Tratado de Niza. El Tratado de Niza, ya sabéis que es el tratado que permitió, que hizo posible, que estableció las bases, los parámetros de la ponderación de votos con la ampliación. Y el Tratado de Niza en relación al ciudadano tiene algo, que es importantísimo, es relevante y que está ahí, y es la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Una carta que estuvo elaborada, como digo, por una convención
órgano innovador que por primera vez trabaja, órgano en el que están representados representantes del Parlamento Europeo, por supuesto, representantes de los parlamentos nacionales, autonómicos, Comité Económico y Social, Comité de las Regiones, organizaciones no gubernamentales, con un debate riquísimo. Recuerdo que en aquella época me decían, es que, claro, como los tratados no se entienden tal, bueno, pues la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se entiende perfectamente. O sea, la Carta de Derechos Fundamentales con sus valores, los valores bien enunciados y claramente de dignidad, igualdad, solidaridad y libertad en el marco de la ciudadanía y de la justicia, se entiende perfectamente. La Carta no estuvo en aquella etapa, como sabéis, vinculada jurídicamente al Tratado de Niza, al Tratado de la Ampliación, pero Nicole Fontaine, la presidenta del Parlamento Europeo en aquella etapa, dijo que para el Parlamento Europeo iba a ser la hoja de ruta del Parlamento en todo lo que viniese después. Como sabéis, y para que veamos que las propuestas de las organizaciones no gubernamentales, la permeabilidad por parte de los representantes políticos, eurodiputados, representantes nacionales, etcétera, existe y en muchas cosas, y que hay un afán y una voluntad por hacer crecer a Europa, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como todos sabéis, ahora sí que está vinculada jurídicamente al Tratado de Lisboa. Ahora sucede algo que es el hito, o sea, en mi opinión, un hito. Todos son hitos, todos son momentos importantes, hasta los pequeños suman, todo suma en la vida, ¿no? Y, por supuesto, en el trabajo diario de la Unión Europea también. Pero el 13 de diciembre de 2001, en Consejo Europeo, se decide que hay que impulsar, hay que lanzar una declaración. Una declaración en la que se diga de forma institucional, de forma oficial, que la sociedad civil tiene que participar buscando los modos, porque los políticos tienen su trabajo y la democracia representativa tiene su papel predominante, por supuesto, tiene que participar en el debate sobre el futuro de Europa. La Declaración de Laeken o Declaración sobre el futuro de Europa, el 13 de diciembre de 2001, marca lo que va a ser el inicio de los trabajos, el repensar cómo organizar de nuevo una convención europea que esta vez va a elaborar el proyecto de Constitución Europea. Los nombres importan. Constitución es una palabra muy grande y conlleva el poder constituyente, y un poder constituyente es un poder en el que todos los integrantes de una sociedad, los políticos y los ciudadanos, por cierto, los políticos también son ciudadanos, están ahí trabajando y todos tienen una constitución común. Esa segunda convención europea, esa convención con un presidium, con representantes de nuevo de muchas organizaciones de la sociedad civil, es la convención que vuelca, que elabora el tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. Ese es el nombre. Entonces, bueno, todos sabemos que dos países importantes, el embajador de Holanda también lo sabe, a su pesar, nos reíamos con esto, dicen no en referéndum al proyecto de Constitución Europea por temas que no son realmente la Constitución Europea, pero siempre cuando hay un referéndum o muchas veces pueden suceder estas cosas, ¿no? La información que se da a los ciudadanos, los partidos en el poder, los intereses propios domésticos o intereses de cada Estado miembro. Entonces, bueno, cuando los dos países dicen que no y la Constitución Europea sufre un parón, realmente se produce una catarsis en la Unión Europea. Se produce una catarsis. Aquí no os tengo que decir dónde está el ciudadano en un proyecto de Constitución Europea. Claro, es que el ciudadano está en todo, en una Constitución Europea. Entonces, bueno, pues fue un momento de tristeza. Yo estaba en Bruselas, me acuerdo, aquellos días de junio. Fue
Fue triste, ¿verdad, Alejandro? Fue, bueno, desmotivador de alguna manera. Estaba en la Comisión Europea además ese día y bueno, empezaron las instituciones europeas a revitalizar su capacidad de comunicar, su modo de comunicar. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, porque la comunicación es un recurso legitimador europeo de primer orden. Y empezaron a implementarse, a ponerse en marcha proyectos como las consultas europeas a la ciudadanía, Haz oír tu voz, como el proyecto Ágora del Parlamento Europeo. Yo he tenido la suerte en esos dos grandes proyectos europeos supranacionales. En el de las consultas europeas a la ciudadanía trabajé como desarrolladora de contenidos en el primero, en el del 2006, y en el segundo, en el del 2008-2009, como coordinadora. Y luego en el Ágora fui la relatora del primer Ágora en el Parlamento Europeo. Fue espectacular. Había diferentes grupos de trabajo con representantes de la sociedad civil de todos los sectores y realmente había, pues los grupos de trabajo eran herramientas, deberes, derechos y el Grupo Horizonte. Siempre digo que a mí el Grupo Horizonte era el nombre, el grupo, todos me gustaban, en todos se volcaban temas necesarios, interesantes e importantes, pero en ese grupo de trabajo Horizontes es que, claro, estaban todos los demás. Dijo Pat Cox, el presidente del Parlamento Europeo, cuando comenzaron los trabajos de la Convención Europea para la elaboración de una Constitución por Europa, en la sesión solemne en la que se abre el trabajo de la Convención, justo antes del Consejo Europeo de Sevilla del año 2002, con presidencia española de la UE, dijo unas palabras de William Butler Yeats, Premio Nobel de Literatura irlandés. Pat Cox es irlandés, que son: extendido mis sueños a tus pies, camina con cuidado porque estás caminando sobre mis sueños. Pues realmente esta frase es que lo dice todo, ¿no? De lo que le dicen los ciudadanos, ¿no? a la Unión Europea, lo que decimos los ciudadanos a nuestros representantes políticos y también lo que puede decir la Unión Europea y sus instituciones, ¿no? En el camino de ida y vuelta. Porque todos trabajan en un lado y en el otro y los que de verdad trabajamos por Europa lo que queremos es que se haga siempre, se dé valor siempre al gran proyecto que es la Unión Europea. Llega la etapa de volver al tratado, pero el Tratado de Lisboa realmente es un tratado que vuelca muchísimos de los enunciados y de los elementos que se discutieron, se debatieron de una forma muy permeable durante los trabajos de la Convención. He nombrado antes la Iniciativa Legislativa Ciudadana, ahora la Iniciativa Ciudadana Europea. Yo siempre comento que no es que sea lo más en participación, pero es una herramienta más y además los filtros que tiene que haber para que una iniciativa tenga luz verde de la Comisión Europea y también del Parlamento, etcétera, y se pueda aplicar realmente, esos filtros son necesarios porque se tiene que adecuar la iniciativa, se tiene que adecuar a los parámetros de la UE, al funcionamiento de la UE, a los valores de la Unión Europea, a lo que es la Unión Europea. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ahora realmente? El año 2013 estuvo dedicado Año Europeo de la Ciudadanía Europea. Cuando se dedica un año a un tema concreto, pues durante ese año, lógicamente, se hace más caso a ese tema. Durante el año 2013 debatimos muchísimo el tema de la ciudadanía de la Unión y bueno, es que lo que hay que dar es valor, vuelvo a repetir, a esos derechos, a esos deberes que tenemos como ciudadanos europeos y también aplaudir que tengamos esa doble nacionalidad, esas dobles posibilidades, esa libre circulación que nos da la Unión Europea. Hemos llegado aquí y tenemos una etapa realmente desde el punto de vista politológico, jurídico, desde cualquier lugar que lo veamos, periodístico,
muy interesante, pero también hemos pasado momentos muy duros. Estamos saliendo, yo creo, estoy segura, pero la crisis económica, el terrorismo, el tema de los refugiados tan triste, tan duro, tan dramático, el tema de la inmigración, el tema de que haya padres que no pueden llegar a fin de mes ni saben qué hacer en un campo de refugiados porque se han visto obligados a irse con sus hijos dejándolo todo en sus países de origen, la crisis económica tan fuerte que hemos pasado, llega el Brexit. El otro día, siguiendo todo el proceso del Brexit, escribí un artículo y lo titulé Nadie gana. ¿Por qué? Porque me pareció que cuando empezaron las negociaciones y Michel Barnier, nuestro interlocutor de la Unión Europea, un político de muchísima altura, junto con David Davis, el interlocutor del Reino Unido, se intercambiaron unos obsequios, unos regalos de montaña. Michel Barnier en su cuenta Twitter muchas veces, a mí me gusta mucho, pone una foto de un paisaje de Baviera, de Sajonia, de sus paseos, ¿no? Cómo intenta desconectar antes, por ejemplo, de empezar al día siguiente la propia negociación del Brexit. Entonces, el intercambio que se hicieron de regalos fue un libro de montañismo y un bastón de montañero, ¿no? Y a mí esas imágenes me importan. A mí esas imágenes amables, esas imágenes que transmiten realmente también amabilidad, buena capacidad para negociar. Lo digo muchas veces, ¿no? En los parlamentos nacionales, en las comisiones de asuntos europeos, en el Parlamento Europeo, que es que los políticos europeos y los políticos nacionales muchas veces se toman un café, hablan, intercambian opinión, son amigos. Y al final, muchas veces los medios lo que nos transmiten es la parte abrupta, la parte de confrontación. El ciudadano también tiene que ver la parte amable de la política, que la hay. Y ese intercambio de regalos fue muy importante, ese mensaje, lo que transmitía. En ese tema, ¿por qué titulé Nadie gana? Porque cuando se produce el primer día la negociación del Brexit, por cierto, ya sabéis que el ciudadano ha estado siempre en el primer documento de la Unión Europea, el ciudadano lo primero, la garantía de los ciudadanos que viven en el Reino Unido, la garantía de los ciudadanos del Reino Unido que viven en otros países de la UE y realmente en ese momento del primer día de negociación, victoria de la Unión Europea gana el primer asalto, Pues en mi opinión y con todo el respeto, por supuesto, a los medios que así lo expusieron, nadie gana. Nadie gana, porque que se vaya a un país de la Unión Europea, el que sea, es un dolor para el resto de países. Es lo que decía ayer José Ángel Camisón, que me gustó tanto de la llamada todos a Theresa May. Llamo desde España, por favor, no se vayan. Es un dolor. Tienen que hacer esa negociación. La tenemos que hacer bien. El Consejo Europeo ha mostrado que la Unión Europea tiene hechos los deberes. He escrito otro artículo, la Unión Europea reacciona. O sea, es que ha reaccionado y muy bien. Es que desde el primer día tenía hechos los deberes del formato, del modelo, de los pasos de la negociación. Y es verdad que Theresa May... Había un chiste que me pareció muy ilustrativo, una mesa grande de despacho, entonces en un lado Barnier y en el otro lado ahí ponían a Theresa May en vez de a David Davis y Barnier con así pues todo colocado, pues unos papeles, tal, tranquilo, y el otro lado de la mesa pues un caos lleno de papeles, tal. Bueno, pues realmente es ilustrativo, porque es que parece que han ido como sin los deberes sin hacer al Consejo Europeo.
y el tema de la propuesta de Theresa May a los ciudadanos. ¿Qué más temas? En el tema, por ejemplo, de defensa, seguridad, se ha avanzado y eso es bueno para todos los ciudadanos europeos. Se ha avanzado porque en el momento en la Unión Europea se trabaja a través de la búsqueda del consenso, a través del debate. Siempre. Eso es muy importante, eso es un modelo que tienen que aprender, que tienen que hacer suyo muchas veces los parlamentos nacionales. Búsqueda del consenso a través del debate. Luego tiene que haber negociación, etc. He nombrado antes las elecciones al Parlamento Europeo 2019. Hemos tenido elecciones desde hace mucho tiempo, pero desde las elecciones 2004 al Parlamento Europeo empieza a haber unos cambios importantes en la comunicación de ida y vuelta con el ciudadano. En el 2004, luego en el 2009, con la campaña Tú eliges, tú decides. Digo tú eliges, tú decides porque era por primera vez la campaña común a todos los Estados miembros. Se empezó a hablar de elecciones europeas en vez de elecciones, aunque técnicamente lo son, al Parlamento Europeo. La campaña fue igual en todos los Estados miembros y tú decides, tú eliges era porque dependiendo de la traducción en cada país del cartel, del póster, del eslogan, tenía que utilizarse uno u otro mensaje. Llegan las elecciones 2014 al Parlamento Europeo, acción-reacción, y realmente se recoge la forma de comunicar, de poner sobre la mesa al ciudadano temas que realmente les provocan y les preocupan. Por ejemplo, en el año 2009, todo lo que tenía que ver con inmigración, a través de unos carteles enormes de cartón piedra, enormes, en los que se hacía alusión, transmitían, por ejemplo, fronteras más abiertas o más cerradas, con un muro con verde o no, más cerrado o más abierto, con un león, política financiera de la Unión Europea más proteccionista o más liberal, un biberón y un ordenador al lado, conciliación de la vida familiar y profesional. ¿Y qué sucede? Pues que a pesar de que las campañas, la estrategia comunicativa ha ido perfeccionándose mucho y mejorando, realmente cuando llega el mensaje europeo, fundamentalmente antes de unas elecciones, a los ciudadanos, realmente el ciudadano a veces se pierde porque no todos los políticos nacionales recogen esa versión europea, esa clave europea en sus debates y debaten sobre Europa realmente. Y luego porque no todos los medios de comunicación transmiten en versión europea. He dicho que las elecciones al Parlamento Europeo 2019 van a ser las más políticas y las más sociales. Tenemos un cambio en la política, también el vértigo que se produjo con todo el tema de Grecia. Tenemos luego el vértigo y el miedo que teníamos después del Brexit, elecciones francesas. Emmanuel Macron realmente se ve que es un líder con ganas de hacer Europa y tenemos que estar a la altura de los tiempos, tenemos que buscar, como digo, se ha avanzado en el tema, el tema refugiados, por ejemplo. Jean-Claude Juncker expuso el otro día que parte de los fondos europeos tienen que destinarse a los refugiados. Siempre lo hago para deciros así muy rápido los temas claves: democracia representativa, el valor de la democracia representativa, de los políticos que sí trabajan y que hacen Europa y que hacen el día a día de nuestra vida. Tratado de Maastricht, ciudadanía de la Unión Europea, CIC 96, Tratado de Ámsterdam en el 97, Tratado de Niza, el Tratado de la Ampliación con la Carta de Derechos Fundamentales, Convención que elabora el proyecto de Constitución Europea, Tratado de Lisboa, etapa actual, Consejo Europeo de la pasada semana, Brexit, elección de Emmanuel Macron, hacia dónde vamos, el ciudadano en el centro del proceso, pero siempre, por supuesto, intentando, que sé que lo vamos a lograr, que se recupere la credibilidad en la política y de los políticos, refugiados, inmigración,
política, comunicación, elecciones al Parlamento Europeo, las más políticas y las más sociales. Podemos ahora hablar un rato sobre todos estos temas y, bueno, vuelvo a exponer, a decir la frase de Susana Tamaro. Creo que me la pregunta muchas veces y este lugar lo merece siempre, con todo mi cariño al Real Monasterio de Yuste, a la Fundación Academia Europea de Yuste, y agradecimiento, con todo mi cariño y mi dedicación por Europa. Daros las gracias por estar aquí a todos. Y es una frase de Susana Tamaro, de su libro Donde el corazón te lleve, que dice: cada vez que te sientas extraviada y confusa, piensa en los árboles, recuerda su manera de crecer. Raíces y copa han de tener la misma medida, has de estar en las cosas y sobre ellas. Solo así, cuando llegue la estación apropiada, podrás llenarte de flores y de frutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana, por este recorrido, ¿no?, que has hecho de cómo, a través de los diferentes tratados, 4 en los últimos 25 años, que, bueno, pues si nos paramos a analizar no es poco, y vamos viendo cómo la Unión Europea se va reinventando en periodos muy cortos de tiempo, y cómo esos diferentes tratados, desde el momento de Maastricht, que es el momento clave, ¿no?, el momento fundamental en el que se empieza a hablar de ciudadanía europea, han ido incorporando diferentes derechos para permitir esa participación, como herramientas que realmente permitían esa participación. Hablabas de la iniciativa ciudadana europea, por ejemplo, ¿no?, que es, a mi entender, una herramienta que todavía no está lo suficientemente explotada. O sea, ya sabemos que la Unión Europea va lenta, pero bueno, sí que es una herramienta que a lo mejor con un poquito más de comunicación, un poquito más de fuerza, sí que se le podría dar un impulso mayor para permitir esa participación ciudadana. Como siempre, el tema de la comunicación sobre Europa es esencial. Hablamos ayer, estuvimos hablando del tema de las dobles velocidades, diferentes conceptos que realmente deben llegar a la ciudadanía, ¿no? Y creemos que es todavía un tema pendiente en la Unión Europea. Has indicado también y eso, bueno, sí que me ha llamado la atención, ¿no? Parece ser que el fallo, digamos, el check, no me sale ahora la palabra en español, pero sí, el fracaso del proyecto de Constitución Europea, me gusta la manera positiva en la que lo ves, como que fue un revulsivo precisamente para que las instituciones europeas, la Unión Europea, se pusiesen las pilas para decir, oye, hay algo que nos falta en esa comunicación cuando los ciudadanos han votado que no. Y luego hay otra parte, y aquí yo ya lanzo la primera pregunta, porque creo que es fundamental, que has mencionado, bueno, pues en toda esa búsqueda de consenso a través del debate, y has hablado del papel de los parlamentos nacionales, en el caso de España, como en el caso de Bélgica, o el de Austria, o el de Alemania, están además los parlamentos regionales y el papel que tienen las propias regiones. Hoy tenemos un debate bastante importante en el Congreso, en el que se está tratando un tema europeo de por sí, ¿no?, lo que es la negociación del acuerdo con Canadá de libre comercio, en el que ayer el propio Ramón Jáuregui nos mencionaba la disparidad de opiniones a la hora de votar un acuerdo entre lo que se vota en Europa y lo que se vota en los parlamentos nacionales, aunque, bueno, en este caso la mayor parte de los grupos van a votar de manera positiva, pero hay otros que van a votar de manera negativa o quien va a abstenerse. Creo que falta todavía, corrígeme si me equivoco, una implicación mayor de los parlamentos nacionales y regionales en ese proceso europeo, que deberían ir más de la mano. Hay mecanismos para ello. ¿Cuál es, a tu entender, esa falta? ¿Por qué no acaban de funcionar esos mecanismos? Porque los procesos están establecidos,
pero seguimos trabajando muy a nivel regional o nacional, en el contexto regional o nacional, sin tener tan en cuenta digamos, esos acuerdos europeos o esas leyes que vienen de Europa a la hora de trabajar en nuestro propio país. ¿Cuál es, a tu entender, desde ese análisis que haces tú de la participación ciudadana o de la participación en el proceso, la democracia representativa, en definitiva nos están representando, ¿no? Contra la participativa? ¿Cuál es, a tu entender, esa barrera, ese problema, porque todavía no funciona adecuadamente? Bueno, yo creo que fundamentalmente por el tema de las soberanías. O sea, el poder, la soberanía es poder. La Unión Europea es una soberanía compartida y sobre ella se sustenta. Hay algunos ámbitos en los que cada Estado miembro, dependiendo de qué Estado miembro y de qué ámbito, no quiere ceder poder, no quiere ceder soberanía. Entonces, claro, desde el Parlamento Europeo, lógicamente lo que se quiere es que haya siempre mayor correspondencia y mayor vinculación y mayor respuesta y mayor comunicación entre los grupos parlamentarios del propio Parlamento, los grupos parlamentarios en cada país, en sus parlamentos nacionales, pero ahí hay veces que vamos a decir que se choca con un obstáculo importante. Ese obstáculo viene determinado porque en el Parlamento Europeo los grupos parlamentarios no están sentados por países, como sabéis, están sentados, y eso dice mucho, en relación a su grupo parlamentario correspondiente. Ahí están votando parlamentarios a escala supranacional, todos de un color político. En cada país, en cada Estado miembro, en su Parlamento Nacional, están votando cada uno, lógicamente, de acuerdo a su grupo político. A los parlamentos nacionales muchas veces no les interesa realmente, es un tópico, pero es así, decir que la Unión Europea o el Parlamento Europeo, sus políticos europeos, están haciendo buena política y que el que, por ejemplo, vaya un AVE y se amplíe el trayecto del AVE entre Barcelona y Figueras y que eso facilite la conciliación de la vida familiar y profesional de muchas personas, pues ese AVE que está financiado en un porcentaje altísimo de más del 80% por la Unión Europea con fondos europeos, a los ciudadanos no les llega por el político nacional que ha sido así. Entonces van a inaugurar ese nuevo trayecto, esa nueva ampliación y se pone la medalla, no digo todos, de que ese trayecto, y estoy poniendo un ejemplo como hay muchísimos, tangible, algo que podemos tocar y que funciona en nuestro día a día, como en más del 80% de las cosas que hacemos. Eso está por un lado. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Es que es a veces un poco, a mí me parece un poco frustrante o muy frustrante. Y yo que quiero a Europa y que trabajo por Europa y que, hombre, sé ver y tocar tierra firme y ver en lo que tiene que mejorar y en lo que es urgente que haga algo ya, por ejemplo, el tema de los refugiados, pero es que se encuentra muchas veces con el colapso, con el parón de los países, porque, por ejemplo, en el tema de los refugiados sucede lo mismo. En el tema de los refugiados estamos echando la culpa a la Unión Europea, pero los que no están cumpliendo con los cupos, etcétera, son los Estados miembros o la gestión que se hace de la acogida, etcétera. Aprovecho además la pregunta, Miguel, porque, por ejemplo, en el libro blanco, que no os lo he comentado y esto es muy importante, en el libro blanco que ha presentado la Comisión Europea con los 5 escenarios, del que ayer se hizo referencia aquí, los 5 escenarios posibles, yo hay algo que lo he visto ahora con la pregunta que me acabas de hacer y yo creo que esto es importante. A mí me hicieron una entrevista bastante extensa en EuroEFE a los 2 días de que se presentase el libro blanco por la Comisión Europea con sus 5 escenarios y en esa entrevista dije varias veces, era la semana en la que se iba a celebrar el 60 aniversario del Tratado de Roma, el día 25 en Roma. Bueno, entonces
me dijeron que qué esperaba de esa declaración de Roma. Dije que esperaba pues una declaración solemne, como tiene que ser, ¿por qué no? Decían muchas personas, es que claro, tan solemne, tan anticuado. No, 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 no. O sea, vamos a ver, aquí otra vez funciona la complementariedad. O sea, algo tan importante tiene que tener un lugar solemne, tiene que tener un lugar que lo represente. El Premio Europeo Carlos V, pues ¿dónde es la ceremonia? Pues en la preciosa basílica. Lo da el rey, con todas las banderas, con el coro, con todos los ministros, pues claro, es que es solemne. Y luego, hombre, habrá otras cosas más modernas, más tal, pero no. Las cosas solemnes tienen que ser solemnes y esa solemnidad refleja y transmite al ciudadano lo que estamos viviendo, lo que hemos logrado, hacia dónde vamos. Bueno, pues volviendo a lo de los 5 escenarios, tu pregunta, Miguel, yo dije que a mí lo que no me acababa de convencer, y lo he escrito del libro blanco, es que esos 5 escenarios los presentan a los ciudadanos, que vuelvo a decir, somos todos los políticos también, nuestros representantes políticos, para ver qué se elige. Que si más integración, que si menos integración, que si seguimos como estamos, que si las... Bueno, no me gusta el término, no aparece, velocidades, como comentábamos ayer, también lo he escrito, las 2 velocidades, me gusta mucho más integración diferenciada y, ¿por qué no?, digo también reforzada. Pero es que, vamos a ver, es que lo que estoy pensando con tu pregunta es que cuando se pregunta a los ciudadanos qué escenario y se abre un debate sobre algo tan importante, técnico, político, jurídico, que el ciudadano está trabajando en sus cosas, el dentista, el fontanero, el músico, el arquitecto, el médico, el profesor, el maestro, está trabajando en sus cosas. Entonces, esos 5 escenarios tienen el suficiente peso y la suficiente responsabilidad política como para que no se le pregunte al ciudadano, en tal caso a los representantes políticos directamente de los parlamentos nacionales. Pero ¿qué pasa? Como en el acuerdo CETA que se está debatiendo hoy, que a lo mejor a veces desde la Unión Europea dicen, es que como empecemos a preguntar a cada Estado miembro y a cada Parlamento nacional, esto no sale o no vamos a saber, entonces vamos a ir al ciudadano directamente. Son nuestros representantes. Cuando llegan las elecciones al Parlamento Europeo es que sucede lo mismo, es que te pierdes en un debate televisado normalmente entre 2 políticos nacionales porque ¿dónde está Europa? ¿Dónde ves a Europa? ¿Dónde tocas a Europa? Entonces, claro, la gente dice, ¿pero por qué voy a votar si están aquí otra vez con la confrontación del día a día y fea muchas veces en un Parlamento nacional? Por favor, señores, miren al Parlamento Europeo, miren los casos que los hay y muy buenos de amabilidad en el día a día, de tomarse un café 2 diputados de distinto grupo parlamentario, etc. Entonces, volviendo a la pregunta, Miguel, por el tema de la soberanía, por el tema de las soberanías, por el tema del poder, por el tema del voto, por el tema de no trascender tu grupo político, aquí sucede lo mismo. Hay veces que no se trasciende el interés o el modelo que marca y cómo son las directrices de tu grupo político. ¿Por qué no se trasciende? Pues porque así lo marca tu grupo político y es mejor y es gran política trascender, establecer ese puente, y eso los ciudadanos lo aprecian, lo admiran y lo quieren. Y da credibilidad a la política y creer en la política y confiar en la política. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final no acaban de verse esos acuerdos, esa trascendencia por encima del grupo político, y tampoco se ve, como en el caso que estás comentando, por ejemplo, en este caso de hoy, en un tema de un acuerdo, como decía Ramón Jáuregui, diferente, en un acuerdo de una dimensión enorme y en un acuerdo que marca la historia comercial entre 2 grandes países con una fuerza geopolítica y muchísimo poder, y que es bueno en muchísimas cosas. ¿Crees que Macron cambia un poco esta perspectiva de cara al futuro? Sí. Yo creo que Macron, primero, nos ha dado un respiro, lo he comentado antes, nos ha dado un respiro, es líder europeo, lo que
creo que tampoco puede ser el único líder. Escribí también el otro día, o sea, somos todos líderes. Yo le envié el otro día a Miguel un artículo que había escrito sobre los líderes de Europa, y es que los líderes de Europa son los líderes, nuestros representantes políticos, tiene que haberlos. Macron desde luego lo es, pero no lo puede ser solo sin Merkel, no lo puede ser solo sin cada uno de los políticos líderes en cada Estado miembro, pero sí que tiene que haber gente que marque eso. También son líderes todas las personas que vienen aquí al Premio Europeo Carlos V. Nosotros somos líderes, vosotros la juventud sois superlíderes de Europa, porque sois las personas que vais a hacer la Europa del futuro. El peligro que yo le veo a Macron, y me gusta mucho lo que dice, cómo lo dice, en una entrevista el otro día decía que Europa, decía yo, vamos, que Europa necesita un mensaje de gran política. Bueno, pues yo creo que Emmanuel Macron está transmitiendo ese mensaje de gran política, pero corre el peligro, porque lo hace muy bien, porque sabe comunicar, etcétera, de en un momento dado ir un poco él solo, ¿no? Corre ese peligro. Si eso lo corrige, que estoy segura de que sí, porque yo creo que es un político inteligente, que cree en la política y que puede canalizar muy bien este futuro en el que estamos inmersos, tan importante, interesante y relevante sobre el futuro de Europa, pues ahí le tenemos, es un respiro y está fenomenal que esté ahí, claro que sí. ¿Más preguntas, dudas? Aquí, por favor. Allí. Perdona, ¿tú eres de la Pablo Olavide? Había alguien de la Pablo Olavide ayer, ¿no? Sí, que haciéndonos la foto, perdóname porque te tapo así en la foto que hicimos allí, me he dado cuenta, perdona. Es que estaba en la Pablo Olavide hace 2 semanas dando un máster y me gustó cuando te escuché ayer y luego encima te tapo en la foto. Universidad de Extremadura. Quería preguntarle por una frase que me ha sonado un tanto misteriosa. ¿Un tanto, perdón? Misteriosa. Al inicio de su exposición, sí. Y que luego no he visto yo cómo casa con el resto del discurso. Sí. Se ha puesto de manifiesto sí. La importancia de la participación ciudadana, con las consultas europeas a la ciudadanía, la iniciativa legislativa. Sí. Pero, sin embargo, se ha dicho que la participación por la participación no es válida. Sí. Entonces, yo quería preguntarle si el sentido de esa frase se refiere a que la participación debe ser más responsable o si va, en cambio, en el sentido de que no se puede participar la ciudadanía en cualquier ámbito de la Unión Europea y solo en algunos determinados, porque a priori la participación directa de la ciudadanía me parece una cosa positiva y sobre todo en una Unión Europea en la que a veces nos preguntamos si no es demasiado larga la cadena de legitimidad democrática. Vale, gracias Alejandro. Sí. A ver, lo que he querido decir es que realmente después de la catarsis que supusieron sobre todo los noes de Francia y de Países Bajos al proyecto de Constitución Europea, pues las instituciones europeas sobre todo y los políticos en general pues se ponen, como decía Miguel, se ponen las pilas de querer conectar más con los ciudadanos y decir qué ha pasado, independientemente de lo que también había pasado de los temas de política doméstica, de cómo se lleva a cabo y se hace esa información, de que la información sobre Europa tiene que ser pues, como la lluvia fina, calar poco a poco, no tiene que ser una información express justo antes de unas elecciones al Parlamento Europeo, etc. Entonces, de ahí vienen los proyectos que he citado, consultas europeas a la ciudadanía, haz oír tu voz, el proyecto Ágora del Parlamento Europeo y otros proyectos. Yo he citado los 2 de mayor envergadura y los que tienen carácter y envergadura, dimensión supranacional. Cuando he dicho que la participación por la participación no vale, lo he querido enlazar con el título de mi ponencia y al mismo tiempo con lo que os he comentado siempre del orden en la exposición de esos conceptos de democracia representativa y democracia participativa y su complementariedad. Cuando he dicho que la democracia representativa, si no es de calidad, como es la democracia que tiene que llevar el timón de la política, porque ese es el trabajo de nuestros representantes políticos, no puede haber una democracia participativa de calidad que realmente enriquezca, ayude, complemente a la democracia
representativa. Entonces, mi frase de que la participación por la participación no vale viene de lo siguiente, viene de que todo este tema, aparte de, por supuesto, todos los asuntos de actualidad, de crisis económica, todos los que hemos enumerado aquí, los que he comentado yo también, que están sucediendo, ¿no?, en toda esta etapa, refugiados, inmigración, crisis económica, empleo, etcétera. El tema de la participación por la participación no vale es que, en mi opinión, todo lo que tiene que ver a veces con populismos, con etcétera, ese tipo de movimientos, no enriquecen, realmente no ayudan ni a los Estados miembros, ni a la Unión Europea, ni a nosotros mismos, ni a los propios ciudadanos. Porque la participación por la participación, sin realmente un desglose importante de cómo se desdobla la democracia, cómo se despliega en la Unión Europea, y somos ejemplo también en esto, la democracia representativa y la participativa, la participación por la participación que exalta, vamos a decir, no los valores europeos ni los valores de un país reales, sino la confrontación, la desorganización, las peticiones que realmente no pueden llevarse a cabo porque no están establecidas en una normativa, en unas leyes. Esa participación por participación no vale. Lo engancho, lo enlazo, por ejemplo, con el tema, que no lo he dicho aquí, de la comunicación. Cuando empieza a haber, por ejemplo, una comunicación digital muy importante a través de las redes sociales. Por cierto, en las elecciones 2004 al Parlamento Europeo es cuando 2009 es cuando por primera vez el Parlamento Europeo está presente en las redes sociales. Y ahí, pues, ¿qué le sucede al Parlamento? ¿Qué le sucede a otras instituciones? Que pierden un poco el control de su información institucional, porque cuando ellos estaban acostumbrados a que lanzan una información, una nota de prensa, y ellos prevén más o menos por dónde va esa información. Pero claro, luego la información se hace mucho más de todos, con lo que conlleva de positivo, pero también se hace al mismo tiempo una información menos controlada. Bueno, pues ahí siempre digo también que la comunicación por la comunicación no vale. ¿Por qué? Porque para comunicar, y más si la comunicación es un recurso legitimador europeo de primer orden y en todas las instituciones, pues tiene que haber también una responsabilidad. No es lo mismo lanzar una comunicación, una acción comunicativa desde un Parlamento. Por ejemplo, el Parlamento Europeo, su comunicación es institucional, no es una comunicación de una campaña. De hecho, no les gusta a veces la campaña comunicativa, esa palabra. Si es lo que es, lo es, y es bueno que sea una campaña, pero tiene que ser neutral, tiene que dar el mismo tiempo de hablar, el mismo tiempo a todos los grupos parlamentarios, tienen que darles la misma visibilidad. Es un Parlamento Europeo con muchos grupos parlamentarios dentro, representando a más de 500 ciudadanos, millones de ciudadanos. Entonces, no vale la participación por la participación, no vale la comunicación por la comunicación, tiene que haber una complementariedad, democracia representativa, participativa, y tiene que llevar el timón la democracia representativa, y hay que volver a eso. Y luego en la comunicación tiene que haber siempre también una comunicación en versión europea, y tiene que haber también que nos ayuden los políticos de los parlamentos nacionales. Tiene que haber una versión en la transmisión de ese mensaje europeo en los medios de comunicación, y luego tiene que haber siempre una complementariedad entre, lo ha dicho también, y me ha gustado mucho, lo ha dicho antes Ignacio González Vega en su brillante exposición. A mí tampoco me gusta todo digital, todo videoconferencia, todo Skype. Es muy útil, yo lo utilizo. Y yo utilizo las redes sociales. Hay que utilizarlas bien, de forma medida, dependiendo de si eres una institución, una entidad, una persona que trabaja en un ámbito. Bueno, y siempre, yo les digo siempre a los jóvenes que hay que ser muy cuidadoso en lo que se pone. De hecho, están diciendo cada vez más que las empresas miran mucho en las redes sociales lo que cuelgan los estudiantes que están enviando sus currículums. Pero tiene que haber el cara a cara. O sea, es que, vamos a ver, lo que estáis vosotros transmitiéndome ahora a mí, o sea, tú, Alejandro, vuestras expresiones, cuando yo estoy transmitiendo de atención o de duda o de entusiasmo o una sonrisa, o lo que yo puedo transmitiros a vosotros de emoción,
de querer a Europa, de por qué Europa vale de verdad, de los logros de Europa, de los desafíos, de los retos, de lo que hay que trabajar más, eso a través de lo digital, todo eso no se transmite, porque la mirada, porque las manos, el entusiasmo, el tono de voz, transmite mucho. Espero haberte contestado. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? Sí. Uy, ahora, sí. Yo, un poco al hilo de lo que estaba comentando, me preguntaba... Bueno, mi nombre es Alba María, de la Universidad Pablo de Olavide. Bonito nombre. Lo primero. Ah, de la Pablo de Olavide, sí. Mira. Y bueno, a mí me suscita un poco de curiosidad, porque ha estado comentando mucho sobre participación y bueno, es un tema que ahora mismo está muy en boga, no solamente a nivel europeo, sino yo creo que a todos los niveles, incluso aquí en España y concretamente en Andalucía, que es lo que más cercano me pilla, en muchos ayuntamientos están llevando a cabo iniciativas de participación juvenil, porque bueno, se detecta que es un colectivo que por lo general parece que escasea un poco el sentimiento de participación, de verse a sí mismo como motores de cambio. Sí. Y a nivel europeo, como parece que lo vemos algo muy amplio, sobre todo, tal vez desde el ámbito universitario no tanto, porque lo tenemos más cerca, sobre todo la parte sociales, pero aquel que no llega a la formación universitaria, pues parece como que siente Europa un poco alejada, un poco aislada. ¿Y qué clase de iniciativas cree que se podrían llevar a cabo de cara a captar a estos jóvenes que por cuestiones no tienen Europa tan cerca o no han podido conocerla tan de cerca, para que participen de forma activa y se vean a sí mismos también como motores del proyecto europeo? Muy bien. Gracias, Alba. Bueno, además de, por supuesto, que bueno, el programa Erasmus, ahora no lo he nombrado, pero el programa Erasmus, ya sabéis que el Erasmus+, es como me gusta a mí llamarle, con el más, de que ha sumado, ¿no?, todos los programas educativos europeos y que quiere ir más allá. Recuerdo que hace 4 o 5 años en las instituciones europeas pues decíamos, claro, es que es más allá de Erasmus, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Se le ha dado aquí el año pasado a Sofía Corradi el Premio Europeo Carlos V, muy merecido por la creación del programa Erasmus, y se incluye, se añade, se suma, además de sus ejes prioritarios, educación, formación y juventud, se une deporte. He dicho esto. Además de Erasmus, que es un gran catalizador de sentimiento común europeo, reforzar la identidad europea, movilidad, facilitar la vida a los jóvenes en su vida laboral, enriquecimiento, intercambio multicultural, etc. Yo, Alba, lo que creo es que todas estas personas jóvenes tienen, por ejemplo, primero, pueden seguir las comisiones parlamentarias y el trabajo, además de las sesiones plenarias, normalmente en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, directamente. Pueden escribir a sus eurodiputados sus preguntas, etc. Pueden propiciar, poner en marcha un viaje a las instituciones europeas. Mira, ahora la Pablo de Olavide, en el máster en el que yo participé el otro día dando el bloque Unión Europea, es el máster en Sociedad, Administración y Política de la Pablo de Olavide, han ido el día 23 al Parlamento Europeo. Eso te acerca a las instituciones. Luego están las stalleries que ponen las instituciones europeas en sus páginas web. En sus webs ponen pues, a los estudiantes a su disposición pues, para que hay prácticas remuneradas, no remuneradas, pues, para que cada uno, dependiendo de su especialización, etcétera, y de lo que le interese para su vida futura profesional, pueda ir o no ir. Luego están entidades europeístas como, por ejemplo, la Fundación Academia Europea de Juste, para poder venir pues, a estos cursos que te acercan a Europa, etcétera. Y luego también, yo lo digo siempre, realmente los jóvenes europeos ahora, ahora no, siempre, el poder que tienen y la responsabilidad que tenéis también en construir, ¿no?, y en rehacer con todo lo que vale. Es que yo siempre repito lo de todo lo que vale, los pilares de la Unión Europea, todo lo que es la Unión Europea, eso está ahí, eso va a estar siempre ahí. Pero todo lo que hay que renovar, repensar, rehacer, siendo Europa y siendo siempre
proyecto europeo y proceso de integración, los jóvenes europeos, a través, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales, si es una motivación más social, también tienen, a través de INJUVE, del Instituto de la Juventud, del Consejo de la Juventud, muchísimas posibilidades. Yo creo que ahí también los medios tienen que hacer un esfuerzo, ¿no?, en poner en los medios, en la prensa, en la televisión, cuáles son esos lugares, esos espacios para que los jóvenes europeos, la juventud, conectéis a Europa, a la Unión Europea. Muchas gracias, Susana. Como el tiempo llega a su fin, y además enlazo lo que acabas de decir con lo que vamos a tener esta tarde, el papel también de los medios de comunicación que tienen a la hora de transmitir todo eso. Seguramente os quedan más dudas, pero como tendremos luego el rato de la comida, claro, podemos seguir charlando contigo. Además, yo encantada. Ella encantada. Un aplauso muy fuerte para Susana. Muchas gracias. Sí, pero es que ya hemos llegado.